Queridísima maestra, pues estamos aquí haciendo esta filmación para promocionar aquí el primer foro inmobiliario, que es una expo para naves, bodegas comerciales en el sector industrial. La plática del día de hoy con usted, que es muy interesante, ya que queremos abordar temas muy importantes, de qué manera impacta o de qué manera podemos ayudar a todos los empresarios a jalar muchos clientes en el Valle de Toluca, que crezca todo el sector industrial, de qué manera usted, como dada la experiencia que tiene, podemos apoyar a estos inversionistas en las compras de las propiedades, en las ventas de las propiedades. Digo, sabemos que el tema fiscal, hoy día México vive un terrorismo fiscal impactante. Dada las experiencias que usted tiene, de qué manera podemos apoyar a todos estos clientes, que sí invitarlos a que ese recurso que tienen hoy en día en sus bolsillos vayan a dejarlo justamente en este sector, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo que he visto yo no es un poco más productivo rentar o invertir en el ramo industrial que en una casa habitación. ¿Por qué? Porque creo que la forma en la que vamos a retribuir o que vamos a recuperar estas ganancias en una nave industrial es a corto plazo, y en un uso de suelo habitacional es a largo plazo. Digo, en ese tenor, platíquenos, maestra, cómo podemos apoyar a los clientes en ese ámbito fiscal. Mucho gusto, me da mucho gusto poder compartir contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, básicamente tenemos dos aspectos o dos corrientes, dependiendo de qué es lo que van a hacer los inversionistas, si van a comprar o si van a vender, en este caso bodegas, o van a comprar los terrenos y van a construir bodegas y para luego rentarlas. Pues obviamente cada actividad económica o cada movimiento que hagan, pues va a generar un tipo de impuesto, ¿no? Sí tenemos obligaciones en cada caso, ya sea en comprar, ya sea en construir, ya sea en rentar, que se comportan de forma distinta. Las obligaciones vendrían siendo distintas, que si yo soy desarrollador, pues me tengo que manejar de una manera. Si yo soy solamente inversionista y quiero construir una bodega, pero no me dedico a ser constructor, sino nada más me dedico a comprar la bodega porque la quiero rentar cuando la termine de construir, bueno, pues ahí el régimen será solamente arrendamiento, ¿no? Que si yo quiero comprar un terreno, construyo, hago un desarrollo de bodegas para luego venderlas, pues ahí también es otra actividad que también tiene otro tipo de obligaciones que habrá que cumplir. Mencionaste algo que yo considero que también es muy importante y que ahorita nos da mucho miedo a todos. Se está sintiendo, pues, ahora sí el ejercicio de las facultades de comprobación del SAT o de la UIF. En este año, siempre se han sentido, pero este año ha sido como que muy especial, ¿no? Y la verdad es que muy independientemente de que lo califiquemos así como terrorismo fiscal, es porque, y no nada más en México, sino a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, ya se está, todos los países tienen necesidad de hacerse de recursos, y obviamente la forma de hacerlo pues es a través de los impuestos, ¿no? Que según nuestra Constitución, y en todos los países así es, los impuestos son ingresos que va a tener el país para que todos cooperemos para un bien común. Esa es la realidad. Pero bueno, ya cada gobierno realmente ve cómo aplica, si realmente cumplen o no cumplen, ¿no? Ese es el problema. Aquí en México como que no estábamos muy acostumbrados a pagar impuestos. Entonces por eso ahorita se nos está endureciendo mucho esta parte y lo estamos viendo con mucho miedo. Pero sí, algo que les puedo decir es que hay muchos beneficios dentro de la ley que nos pueden ayudar, sin tener que hacer cosas raras ni extrañas, ni pasar dinero por abajo del agua. Como la compra de facturas. Como compra de facturas, así es, malamente. Que ahorita eso se ha endurecido mucho y se me hace sumamente riesgoso. Eso ya no se lo recomiendo, porque puede ser hasta cárcel. De hecho, en 2019 se cambió el artículo 108 del Código Fiscal, en donde ya se delimitó, o se definió más bien el delito de defraudación fiscal. Entonces, este delito, en este artículo 108, nos dice que desde una declaración no presentada, desde un peso que debamos, ya no nada más es pagar recargos de actualización como antes lo hacíamos, sino puede ser privación de libertad.
desde 3 meses a 9 años de prisión, con una declaración que no presentemos. Entonces, porque muchas veces dicen, bueno, rento, agarro el dinero, lo guardo bajo el colchón y ni quien se dé cuenta, ¿no? Pero pues las cosas no son así de fáciles. Porque recordemos que sí tenemos cuentas de bancos, que sí tenemos tarjetas de crédito, que sí tenemos créditos hipotecarios o créditos de auto, o compramos casas o carros o joyas o dólares, y todo eso está reglamentado por la ley de lavado de dinero. Entonces, hasta cierto límite podemos comprar las cosas con efectivo, pero lo demás tiene que ser a fuerzas transferencia, cheque de caja, no sé, tiene que venir de una institución financiera. Entonces ya no es tan fácil guardar el dinero bajo el colchón, y si yo quiero invertirlo comprando una casa, por ejemplo, pues hasta 800,000 y fracción puedo dar en efectivo, de acuerdo a la ley de lavado de dinero, ¿no? Entonces, ok, me salvo si yo doy eso en efectivo, me salvo quizá de no violar la ley de lavado de dinero, pero no me salvo de que venga el fisco y me diga de dónde salió ese efectivo. ¿De dónde me pagaste impuestos por ese efectivo? Entonces, ahí sí tenemos problema. Entonces, hay muchos beneficios dentro del marco legal. Yo creo que es mejor acercarse a los expertos y ver de qué manera podemos utilizar esos beneficios que la ley nos da. Por ejemplo, el nuevo régimen simplificado de confianza que acaba de salir, que se me hace, pues ahora sí que muy, muy bueno, sobre todo en estos tiempos, para reactivar la economía. Porque la tarifa más baja es del 1% y la más alta es del 2.5%. Y en este régimen entran tanto el régimen de arrendamiento como actividad empresarial como honorarios. Obviamente siempre y cuando no rebase los 3,5 millones, ¿no? Tanto al mes como al año. Obviamente enajenación de inmuebles no puede entrar dentro de este régimen, pero arrendamiento sí, como personas físicas, obviamente. Ya como personas morales no lo veo tan atractivo. Salvo el único atractivo en este régimen para personas morales, pues vendría siendo nada más el flujo de efectivo, que sí no es el mismo flujo de efectivo en una persona moral en el régimen general que en el régimen simplificado de confianza. Aquí sí tenemos ayuda por ese lado, pues la verdad no le veo mucho atractivo más que ese, ¿no? Pero para personas físicas sí, ahí sí las tarifas pues son muy bajas. Y si yo, por ejemplo, tengo un inmueble y lo rento, y también doy asesorías, estoy por honorario, soy doctor, ¿no? Y doy asesorías. O también me dedico a vender algún tipo de producto, pues estoy tanto en actividad empresarial como en honorarios como en arrendamiento. Y estos 3 regímenes se pueden acumular en el régimen simplificado de confianza sin ningún problema. Y entonces, por la suma de estos 3 ingresos, que son diferentes, puedo manejar un solo régimen fiscal y pagar del 1% al 2.5%. Entonces, por decir, si tengo 100,000 pesos de ingreso, pues nada más voy a pagar 100 pesos, ¿no?, de impuestos. Entonces, sí se me hace muy, muy interesante. Perdón, son 200 pesos porque aquí caímos en el 2%. Entonces, se me hace muy interesante este régimen. En el caso de compraventas, pues también hay ciertos beneficios que para el área industrial no tenemos beneficio de exención, como es en el caso de casa habitación, ¿no? Pero aquí habrá que ver de qué manera se está vendiendo el inmueble, si quien lo está vendiendo es una persona moral o una persona física, como una actividad accidental en donde el notario retiene, o una persona física que está en actividad empresarial. Y bueno, cada caso es diferente la forma de calcular el impuesto, y habrá que estudiar cada caso, ¿no? Ahora, maestra, hablemos de los inversionistas, porque también tenemos inversionistas que son mexicanos, de los inversionistas que son extranjeros, que ellos tienen la intención de comprar tal vez un pedazo de predio y construir una nave industrial, una bodega. Para ellos como extranjeros, ¿de qué manera, sabemos que como son extranjeros, de alguna otra manera no es una limitativa, pero sí es una condicionante para poder adquirir una vivienda aquí en nuestro país, en donde para ellos se les pide, es obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores, tener un fideicomiso. Esos fideicomisos, para que ellos puedan obviamente adquirir, y que ese fideicomiso le pueda administrar la propiedad y puedan invertir, sobre todo aquí en el Valle de Toluca, ¿de qué manera los podemos apoyar a ellos como clientes? Bueno, cuando son residentes en el extranjero,
que no sean mexicanos, porque yo puedo ser mexicana pero vivir en el extranjero, entonces soy residente en el extranjero, ahí yo tengo todo el derecho de comprar donde sea. Pero si yo soy de nacionalidad extranjera, entonces sí me voy a ver limitada para poder comprar inmuebles, pero en zona fronteriza y nada más en zonas cerca de la zona costera, ¿no? En playas. Pero en el interior sí puedo comprar inmuebles, ahí sí no tenemos problema. Y bueno, aquí sí depende de que, si yo soy residente en el extranjero o soy extranjero, el impuesto se me va a calcular distinto a si soy mexicano residente en México, ¿no? Las tarifas son completamente diferentes. En el caso de que yo quiera vender una propiedad, para el caso del residente en el extranjero, la tarifa va se hacen dos cálculos, ya sea el 35% sobre la utilidad, o sea, el precio, le quito los deducibles que la ley permite, eso me va a dar una utilidad. Aquí voy a pagar el impuesto directo a la tarifa más alta, que es el 35%, o el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta. El impuesto que resulte menor es el que el notario le va a retener al residente en el extranjero, ¿no? Eso es cuando vende. Cuando compra, es los mismos impuestos que paga un residente en México, que sería el traslado de dominio, el registro público, los honorarios y gastos del notario, y en el caso de ser en este caso que no es casa habitación lo que están comprando, pues se genera el IVA nada más por las construcciones del inmueble, el terreno está exento. Ahí es importante ver cómo me calculan el impuesto, porque a veces se nos equivocan y nos calculan el IVA sumando el terreno, y el terreno está exento. Claro. O a lo mejor es un inmueble mixto, entonces al ser inmueble mixto, donde a lo mejor el primer piso son locales comerciales y los demás pisos son departamentos. Entonces la casa habitación no causa IVA, pero los locales comerciales sí, y el terreno tampoco, ¿no? Entonces son partes que tenemos que ir vigilando en este caso, a la hora de adquirir o a la hora de comprar. Perfecto. De la mano de su equipo de contadores, maestra, hay una opción en la que se les pueda brindar justamente toda esa asesoría fiscal a todos los inversionistas que quieren, valga la redundancia, invertir en el sector industrial o construir tal vez una bodega o comprar un terreno con uso de suelo mixto, hacerlo como comercial, hacerlo como bodega. ¿De qué manera los podemos apoyar a ellos? Obviamente, ¿para qué? Para invitarlos a que sí inviertan aquí en el Valle de Toluca. A la hora que compran, pues ahí puede ser, depende de qué van a hacer. Si por ejemplo se van a dedicar a rentar bodeguitas, ¿no? Por ahí hay desarrollos que construyen, ponen microbodegas y las rentan, ¿no? Rentan los espacios. Ahorita se está utilizando mucho, hay que ver también el tamaño de la inversión, eso también es importante, habrá que valorar también cada caso. Pero si estamos hablando de inversiones muy grandes, aquí conviene en un momento dado, por certeza y seguridad, sobre todo cuando hay distintos inversionistas, que no es uno solo, aquí sí pudiera ser recomendable el fideicomiso, aportar el inmueble al fideicomiso para que administre las rentas, y ya de esa manera podemos ahorrarnos impuestos, y porque ahí lo que hace el fideicomiso es retiene el impuesto, que nada más retiene el 10% porque es arrendamiento, cuando si fuera arrendamiento ya sea de una empresa, la tasa sería del 30%, y si es persona física la tasa va del 1.92 al 35%. Entonces aquí el fideicomiso retendría un 10%, que se lo iría pagando en forma cuatrimestral, y a fin de año ahí sí se presenta la declaración anual el inversionista, y ahí sí habría que pagar ya todo el impuesto deduciendo lo que el fideicomiso retuvo, ¿no? Pero de alguna manera estamos prolongando o nos está ayudando en el flujo de efectivo. Entonces hay que estudiar también cada caso, eso es una forma, habría que estudiar cada caso porque cada caso tiene sus formas, ¿no? Pero básicamente este es un camino. Excelente, maestra. Vamos a pasar un poco a la contabilidad por arrendamiento, que eso es muy importante, que hoy día hay N cantidad de propietarios que tal vez siguen renuentes al querer regularizarse ante Hacienda, darse de alta en necesidad tal vez bajo el régimen de honores por arrendamiento. Tenemos este otro régimen que es el simplificación de confianza, que es nuevo prácticamente. Hay muchos
entre ellos me incluyo porque nos ha beneficiado ahí en el tema de la contabilidad, porque se reduce todavía el ISR, pero en materia de arrendamiento, digo, sabemos que es muy delicado, porque bien lo mencionaba usted hace rato, donde digo, estas reformas fiscales, pues, no es tanto que ya obliguen a todos los propietarios a pagar esos impuestos, sino que ya ponen más candados para que sí o sí estén pagando sus impuestos. La obligación de pagar impuestos es clara y siempre ha existido. Pero hoy en día, justamente con estas reformas, tenemos un ejemplo, ¿no? Lo que establece el 118 de la ley del ISR en materia de arrendamiento, donde refiere que en caso de que llegue a existir alguna controversia en materia de arrendamiento, donde se condena al inquilino a un pago de rentas vencidas, pues la autoridad judicial ya tiene total y libertad, una obligación absoluta de dar un aviso al SAT, ¿no? Que es saber si el cliente está pagando sus impuestos. Es así, como prueba documental, pues evidentemente le va a solicitar ahí sus declaraciones anuales, su declaración mensual, los recibos fiscales, en este caso son las facturas que sí o sí le tiene que estar emitiendo ahí el cliente a su inquilino. Pero de alguna otra manera, ¿de qué manera sí lo que tratamos con este foro y hacerles hincapié a todos los inversionistas y sobre todo a toda la gente que nos ve y que va a asistir con nosotros a este foro inmobiliario, decirles que realmente no deben de tener un temor alguno en darse de alta en Hacienda, de estar pagando sus impuestos, porque de alguna otra manera es un beneficio para ellos, inclusive por un tema de extinción de dominio, que eso es otro cantar. Sí, es cierto. Yo creo que a partir de 2019 justamente se modificó tanto efectivamente la ley del impuesto a la renta como la ley del IVA y el código fiscal, como mencionamos hace un momento el artículo 108, ¿no? Que ya las sanciones pueden ser hasta privación de libertad. Pero en este caso, por ejemplo, que además estas leyes se enfocaron exclusivamente en arrendamiento, ley del ISR y ley del IVA, en donde nos dice que si tenemos algún problema con el inquilino, ya sea porque no nos pagó la renta o porque hay que reclamar algún daño que se le hizo al inmueble o porque ya se venció el contrato y no se quiere salir, pues la única forma de recuperar estos beneficios pues es a través de un juicio. Y a la hora que yo vaya y me acerque a los juzgados a hacer el juicio, pues el juez me va a pedir, lo primero que me va a pedir pues son los recibos de honorarios por arrendamiento. Y si no los tengo, nada más me va a dar 5 días para entregárselos. Si no los tengo, entonces el juez tiene solo 5 días para avisarle al SAT de que somos contribuyentes no cumplidos. ¿Y cuáles son las consecuencias de ser contribuyentes no cumplidos? El juicio lo vamos a ganar, ¿no? O sea, voy a recuperar mis beneficios y no voy a tener problema. Pero el SAT ya se enteró que soy contribuyente no cumplido. Y ahí caigo en 2 delitos. Una que es defraudación fiscal y la otra lavado de dinero. Porque recuerden que el dinero que guardo bajo el colchón son recursos de procedencia ilícita. Y ahí es cuando puede entrar la ley de extinción de dominio. Eso es contraproducente. Entonces, entre que me meten a la cárcel, tengo que pagar recargos y actualización y que hasta puedo perder mi propiedad, ya los riesgos en arrendamiento pues son muy fuertes, ¿no? Claro. Entonces, pues mejor dormamos tranquilos, veamos dentro del marco legal cada caso, porque cada caso habrá que estudiarse, qué camino dentro del marco legal nos conviene tomar. Que por ejemplo, siendo personas físicas, pues están 2 caminos, y en uno de ellos hay también 2, ¿no? O sea, podrían ser 3. Uno pues es el régimen simplificado de confianza y en el régimen de honorarios por arrendamiento, que se divide en 2. Uno a través de la deducción ciega, que el 35% no paga impuestos sobre la renta, de la renta, solo se grabaría el 65% de mi renta. Y el otro camino es irnos por gastos, que es los que permite la ley, que sería ingresos menos gastos, eso me da una utilidad, y sobre esa utilidad se va desde el 1.92 al 35%, ¿no? Pero no es así como que el 35% de la renta, no. Hay que sacar la utilidad, depende qué gastos tenga, para sacar esa utilidad y se grabe del 1.92 al 35%. A lo mejor es el 15% de un 20% del ingreso total, ¿no? Sí. Ya quitando incluso la deducción ciega. Sí. Entonces, habrá que ver, ¿no? Cada caso hay que estudiarlo y yo creo que esa es una forma sana, ¿no? Mejor dormir tranquilos. Y en el régimen simplificado de confianza, que aquí va a aplicar el que no sea socio de ninguna empresa, tienen que ser mexicanos, no pueden ser representantes legales de ninguna empresa, claro. O sea, sí está limitado. Y no deber ninguna declaración, no estar atrasado en el SAT, ni deber ningún impuesto y no rebasar los 3,5 millones al mes o al año, ¿no? De ingresos. Entonces, si yo caigo en estos supuestos, califico para este régimen y cuando mucho voy a pagar desde un 1% hasta 2.5%. Si una renta de 3 millones,
solo va a causar 2.5. Wow, ¿no? perfecto. Maestra, y cuéntenos, creo que esta pregunta se las hacen muchos clientes, o en día tal vez la van a hacer los inversionistas. Ellos, todos los ingresos que tienen de su giro, de esta inversión, ¿de qué manera ellos pueden gastar esto? Y más bien, la pregunta correcta, ¿qué es lo que va a ser deducible de impuestos para ellos? ¿Qué entra y qué es lo que no entra? Ok, recuerden que hay dos caminos. Una, como mencionábamos, que es la deducción ciega, que ahí es el 35% y no tengo que demostrar absolutamente ningún tipo de deducción. Y ahí sí no puedo meter más que el puro predial, ¿no? Okay. En los pagos mensuales. Obviamente en la declaración anual sí puedo meter lo que son deducibles personales de todas las personas físicas, que ahí sí todos tenemos derecho a excepción del régimen simplificado de confianza, porque ese no acepta ningún deducible, que serían gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar, intereses. Si por ejemplo hipotequé el inmueble y estoy pagando intereses, esos intereses son deducibles hasta cierto límite, ¿no? Todo esto está limitado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque luego quiero deducir que mis vacaciones, mi ropa, o sea, no, eso no es deducible, ¿no? Y además, bueno, esos son gastos personales, gastos propios de la actividad de arrendamiento, que bueno, como le estaba diciendo, lo que es deducción ciega no acepta ningún otro deducible, ¿no? Más que el 35% de la renta, y es como un tipo de exención, digámoslo así, ¿no? Y esa diferencia entre el 100% de mi renta menos el 35%, solamente se está grabando el 65% de mi renta. Si me quiero ir por el lado de gastos, y si tengo deducibles, tengo que hacer cálculos de que todos los deducibles o gastos que yo tenga, que ahorita les digo cuáles son, tienen que rebasar el 35% de la deducción ciega para que me convenga irme por el lado de gastos. ¿Cómo que podría ser? Pues obviamente el predial, si le hice mejoras al inmueble, estas mejoras más bien son gastos de mantenimiento, no propiamente que haya construido otro cuarto, o que lo haya ampliado, que le haya puesto mármol, o sea, todas las mejoras que le hagan al inmueble, que le aumenten la plusvalía al inmueble, eso no va a ser deducible en arrendamiento, porque luego piensan, ay, total, compro otra casa y deduzco. No, eso es inversión. Las inversiones no son deducibles, ¿ok? Eso se va a poder deducir por depreciación, la depreciación. Por ahí tengo un maestro que me encanta en la maestría, que nos dice, es que no le debemos decir depreciación, le debemos decir recuperación. Y tiene razón al decir que es recuperación, porque depreciación la pensamos como que mi inmueble está perdiendo el valor. Pero realmente es un porcentaje en donde yo estoy recuperando mi inversión. ¿Y por qué estoy recuperando mi inversión? Porque en mi declaración anual va a ser un deducible que me va a bajar la utilidad, es la depreciación, y voy a poder pagar menos impuestos, ¿no? Por eso le llama a mi maestro que es recuperación. No, pero bueno, ese es un tipo de deducible. Otro sería, si por ejemplo yo contraté a alguien vigilancia, que esté controlando el acceso a ese inmueble, porque, pues no sé, es un conjunto de bodegas, ¿no? Entonces, toda la nómina que yo tenga para el cuidado de ese inmueble va a ser deducible. Los impuestos que esté pagando por la nómina, como seguro social, el impuesto sobre nóminas, van a ser deducibles. Entonces ahí puedo también recuperar esa inversión o esos gastos, ¿no? Si por ejemplo pinté el inmueble, le puse, no sé, una alfombra, cualquier arreglo que no represente plusvalía para el inmueble, eso sí es deducible. ¿Ok? Eso sí va a ser deducible. Otro deducible, si por ejemplo aseguré el inmueble contra desastres naturales o contra robo, las primas que yo pagué esos seguros pues van a ser deducibles también. Por eso es que estos gastos no siempre se tienen en una casa habitación, pero a lo mejor en un desarrollo industrial, ahí sí. Normalmente sí, estos gastos pueden llegar a rebasar el 35% de mi renta, y por lo tanto me convenga más irme por el lado de gastos que por el lado de deducción ciega, ¿no? Si soy persona física. Si soy persona moral, ahí sí no existe la deducción ciega, ahí sí me tengo que ir conforme a las reglas de las empresas, que es a los ingresos del mes le quito los gastos del mes,
Y ahí obviamente pues tendré que tener gastos, como no, lo mismo que le acabo de decir, pero nada más los que sean propios de arrendamiento. Aquí sí puedo meter todos los gastos que tengan que ver con la actividad económica, con el objeto social de mi empresa. Tienen que ser deducibles, que se apeguen a ese objeto, que sean necesarios para desarrollar la actividad, ¿no? Si por ejemplo yo me dedico a rentar, no sé, son casitas y entonces yo las amueblo, pues claro que los muebles van a formar parte de un gasto, ¿no? Pero si yo me dedico a rentar bodegas y compro muebles, pues como que, bueno, pues a lo mejor si hay zona de oficinas, pues será válido deducir el mobiliario y equipo de oficina. Pero si compro colchones, camas, cosas, y pues obviamente estos no van a ser deducibles, ¿no? Entonces ahí sí hay que estar viendo qué sí puedo hacer deducible en cuanto a gastos. Pero básicamente, recuerden, tienen que ser los gastos que sean propios de la actividad económica de mi empresa, del giro que tiene mi empresa, y que sean necesarios para que yo pueda realizar esa actividad. Perfecto, okay. O sea, creo que la finalidad de esta entrevista es meramente dar a conocer todos estos temas que realmente son muy extensos. Nos podemos aventar 2 horas platicando de temas fiscales, de impuestos, pero lo que pretendemos justamente con esta entrevista es decirles a todos esos inversionistas que no tengan el temor de apegarse al derecho. Creo que tenemos que manejar las leyes a nuestro favor. En el entendido, soy abogado de profesión, un maestro decía que el derecho es interpretativo y así debe de ser. Entonces creo que hay algunos artículos de ciertos códigos que tienen ciertas lagunas, ¿no? Y creo que esas lagunas nosotros como abogados las vemos como un beneficio, y ni hablemos del código fiscal, ¿no? Entonces... No, y aquí al revés, en derecho fiscal las leyes son de aplicación estricta, así tal cual lo dicen los puntos y comas, así que hay que aplicarla. Pero tristemente, como bien dices, está tan mal redactadas las leyes que al final del camino terminas interpretando. Correcto. Y vas y haces la consulta al SAT, cómo debo aplicar este artículo de ley fiscal, de la ley de impuesto a la renta, la ley del IVA, cualquier ley, porque todas están iguales, y no te saben decir. Y ¿sabes cómo nos contestaron? Como dice la ley. Pues eso es lo que porque de veras, te voy a poner un caso. Sí. En la ley del impuesto a la renta por enajenación de inmuebles, el artículo 121 nos dice que son deducibles todas las inversiones realizadas en construcciones, mejoras y ampliaciones. Okay. Entonces, hay quien interpreta que esas mejoras y ampliaciones solamente son de las construcciones. Okay. Entonces, a la hora que tú vienes y le hiciste una inversión a tu terreno, por ejemplo, que el terreno estaba todo desnivelado y lo nivelaste, muchas veces, a veces hasta tienes que cortar cerros, y esa inversión es hasta más cara que el precio de venta del inmueble, ¿no? Entonces, yo puedo llegar con mi factura y con mi contrato del desarrollador o el constructor que me ayudó a aplanar ese terreno, y te enseño hasta el cheque que hice y todo. O sea, yo cumplo con toda la reglamentación fiscal, y llego con el notario y le entrego mi factura de mejoras al inmueble, y todo lo que la ley me pide para demostrar esa mejora. Y por cómo está redactada esa ley que dice mejoras y ampliaciones, hay quien interpreta que esas mejoras y ampliaciones solamente son de construcciones y no me van a tomar en cuenta ese deducible de terreno, para el terreno. Sí. O hay quien dice también, quien interpreta, no, a ver, si ese fuera el espíritu de la ley, entonces son deducibles todas las inversiones realizadas en construcciones, mejoras y ampliaciones. ¿Para qué le agregaron la mejoras y ampliaciones si nada más querían hacer deducibles las construcciones? Entonces, si le agregaron esas 2 palabras y le pusieron la comita, quiere decir que ahí está incluido todo el inmueble, y por lo tanto, yo sí te acepto las mejoras al terreno. ¿Quién tiene la razón? Hicimos la consulta en SAT y me contestaron como la ley dice. Entonces, la verdad es que existen los 2 criterios. ¿Qué hacen, no? Y pobres notarios, porque la verdad sí sufren para poder aplicar estas leyes, y no es que estén bien o estén mal, pero ellos son responsables solidarios. Claro. Entonces, ¿cómo le hacen, no? Pero la verdad es que en el gremio notarial y en el área fiscal, yo he visto que los 2 criterios son aceptados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una reglamentación propia, clara, que determine qué está bien y qué está mal.
las dos interpretaciones se pueden dar y son defendibles las dos. Claro. ¿No? Pero pues sí, pues entonces creo que aquí para finalizar, los clientes no deben de tener ese temor de hacer esas inversiones fuertes, sobre todo en el sector industrial, que es muy importante. Creo que contamos con expertos en la materia como usted, maestra. Gracias. De ya los 30 años que lleva haciendo, es ingeniera en sistemas y es una de las mejores fiscalistas a nivel república y conferencista. Maestra en Derecho Fiscal. Correcto. Entonces creo que a través de su experiencia nos podemos apoyar, los clientes pueden apoyar mucho en usted sobre el tema de asesorías fiscales, llevarle esa contabilidad por arrendamiento, trabajar tal vez no son estrategias, manejamos esas optimizaciones fiscales o esa inteligencia fiscal, que creo que sería la palabra correcta, justamente aplicarla para todas las operaciones en arrendamientos del sector industrial, en ventas de inmuebles industriales y compras también de inmuebles industriales. Sí, siempre, es que por eso te digo que cada caso es distinto, porque cada caso va a traer su problemática, de verdad ningún caso se repite, aunque estamos hablando de que todos son compraventas y todos son arrendamientos y debiera ser exactamente igual, cada caso tiene su peculiaridad, por eso hay que ver dentro del marco legal cómo se va a manejar cada caso y qué leyes aplican para cada caso. Claro. A final de cuentas, bueno, la generalidad es arrendamiento, la generalidad será compraventa, y dependiendo de cada caso veremos si se acopla al régimen simplificado de confianza, si se acopla a arrendamiento por gastos o arrendamiento con deducción ciega, ¿no? O enajenación de inmuebles si es persona física, si es persona moral. Entonces cada caso tendrá su punto fino, entonces sí hay que estudiarlo, pero hay partes de la ley que nos ayudan, por ejemplo en el caso de casa habitación la exención, pues esa es una parte que ayuda. En el caso de arrendamiento, el régimen simplificado de confianza es otro régimen que ayuda mucho. En el caso de personas morales, a lo mejor considerar los fideicomisos, pues es algo que también ayuda mucho, ¿no? Entonces cada caso tiene su peculiaridad que habrá que estudiarlo para ver dentro del marco legal qué bondades pueden aplicar, ¿no? Básicamente. Y sí, definitivamente yo creo que es una buena oportunidad ahorita que estamos, después de que venimos de una pandemia, que ahorita traemos guerras y demás. Yo creo que México es un país que ahorita se ha sostenido, aunque muchos vemos que hay muchos pros y muchos contras a favor o en contra de México. Pero yo creo que dentro de la cuestión económica, pues el peso se ve fortalecido, se ha fortalecido, sí. Increíble, pero se ha fortalecido, ¿no? Vemos cómo se han devaluado muchas monedas en el mundo, la libra, por ejemplo, el euro increíble, sí. Cómo ha bajado, y el tipo de cambio del euro contra el peso no se ha movido mucho, o el dólar contra el peso no se ha movido mucho, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad México para atraer inversiones en este momento, que venimos aparte de una pandemia y el momento de impulsar. La mano de obra de México es muy buena, muy calificada. Entonces la parte fiscal, pues sí tenemos bondades que podemos aprovechar. Entonces yo creo que es el momento de valorarlo, estudiarlo, acercarse a los expertos y poder determinar y para que se den cuenta que sí es muy bueno invertir en México. Y en Toluca, que tenemos, que está cerca de la ciudad, de todo, que es toda la zona conurbada, hay mucho potencial de mercado que nos puede ayudar, no nada más a tener buenos ingresos, sino también aprovechar las bondades fiscales para no vernos tan, pues que nos pegue tanto la cuestión económica del mundo, ¿no? Básicamente. Si gustas un mensaje de despedida, muchísimas gracias, maestra. Este es el foro, es para AMPI Toluca. Saludos a todos los asesores de aquí, más para que se despidan. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por esta plática tan fructífera. La esperamos el día 16 de noviembre en el foro inmobiliario, que es muy importante eso, que es el primer foro inmobiliario en el sector industrial, que es para las bodegas, comercios y locales. Muchísimas gracias, me encantará poder estar con ustedes, compartir todo este tipo de información ya en forma más concreta
más técnica, pero bueno, trataremos de manejar un lenguaje que sea entendible para todos, porque luego si las leyes no te manejan un lenguaje entendible. Pero bueno, los invitamos, los esperamos en el foro. Espero poderlos ver ahí y cualquier duda que tengan, poderla solventar ese día. Gracias. Saludos. Saludos a todos. Primer Expo Industrial y Comercial de Naves y Bodegas. Dirigido para inversionistas que buscan construir. Inversionistas que buscan terrenos. Inversionistas que buscan rentar o comprar. Asesores inmobiliarios. Proveedores para construcción. Proveedores para el sector productor. Reserva este 16 de noviembre.